Ellos lo que intentan estudiar en el camino pues es su vida, su trayectoria y la vida de sus antepasados. ¿Con qué finalidad? No lo sé. Este efecto onirogénico se define como el estado de un sueño, como cuando estás soñando. Ok. Esa es la onirogenia. Cuando estás dentro del trance con ibogaína, estás acostado con tus ojos cerrados y entras en un sueño profundo, en un sueño despierto, ¿no? Okay. Mientras mantienes tus ojos cerrados, estás en este proceso de ilusión, de visión, en un estado como de sueño. Y cuando abres los ojos, regresas aquí en tiempo, espacio y situación, a tu realidad, identificando tiempo, espacio y situación. Uno de mis socios y yo publicamos un caso de estudio de 2 pacientes con esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple. Ajá. Te lo voy a mandar para que lo leas. Órale. Está muy interesante, pero básicamente hubo una reducción muy significativa en la lesión de una de las pacientes después de una toma, pero muy significativa. Esta va por mi cuenta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Consulta Gratis. Perdón, teníamos mucho sin un capítulo nuevo, pero no tienen idea del capítulo que estamos a punto de grabar el día de hoy. El día de hoy voy a presentarles a un buen amigo, inicialmente paciente junto con su novia, ¿no? Pero se convirtió en un amigo y tiene algo muy interesante que contarnos. De hecho, les voy a decir. Yo creo que todos nosotros, o la gran mayoría de nosotros, hemos escuchado hablar de ayahuasca o de hongos alucinógenos, que su principio ahí, bueno, él nos explicará, ¿verdad? Es la psilocibina. Pero hay otra sustancia en la que él es experto, de hecho es cofundador de una empresa, sobre ibogaína. Él nos va a hablar de ibogaína, que probablemente pudiera tener el potencial de ser una sustancia con un poder transformador todavía mayor. No me quiero echar encima a los fans de ayahuasca y de psilocibina, pero es algo súper interesante y no tan conocido. Es por eso que el día de hoy queremos entender todo sobre esta sustancia y sobre lo que está haciendo su compañía. El día de hoy nos acompaña José Insunza. Bienvenido a Consulta Gratis, mi estimado José. Un gusto estar aquí contigo. Por fin se armó, ¿no? Por fin se armó, ¿no? Y qué padre, gracias por la invitación. Va a estar muy bueno. Tengo así un buen presentimiento de este episodio. Creo que hay mucha tela de donde cortar. Sí, la verdad que sí. Oye, José, pues mira, me gusta empezar siempre de manera similar, presentando al invitado. Eso ya lo hicimos un poquito, pero me gustaría que tú cuentes un poquito de ti, todo lo que haces. Este hombre no para, ¿no? Es paramédico, bombero, padre de familia, ¿no? Tiene la cabeza bien acelerada, igual que yo, por eso nos llevamos bien, yo creo. Y pues si quieres, nada más te voy a dar así una entradita y ya le sigues tú. ¿Qué te parece? Perfecto. Hace un par de años nos conocimos. ¿Cuándo fue el accidente? De hecho, ahorita en julio se cumplieron 2 años. 2 años. Se cayeron de la moto estos muchachos. Ya bájense de esas motos, por favor. Y si no se van a bajar, pónganse casco y guarden una tarjeta mía en su cartera. Porque los voy a ver. Sí, es correcto. Gracias a Dios les fue bien, ¿no? A ti fueron unas lesiones menos complejas. Superficiales completamente. Sí, pero a nuestra estimada Valeria, que le mando un gran saludo a Valeria, excelente paciente prototipo, bien apegada al manejo. Pues ya le fue un poquito más fuerte, ¿no? Manejo inicial en Cruz Roja. Sí, no, de hecho fue una guerrera, mi pareja de vida, Valeria. Cuenta sobre ella. Bueno, el accidente fue en Valle de Guadalupe. Veníamos en la carretera, en la libre, justamente por el Chichiguas, en una curva. Y pues fue un lugar donde no había señal de teléfono, imagínate. Nos saca un carro, básicamente Valeria pierde el conocimiento, traumatismo cronocefálico moderado, con trismos, fractura bilateral de extremidades inferiores, rótula izquierda, tibia y peroné derecha, Sí, distal. Entonces, imagínate, ¿no? El estrés que... No, y tú como paramédico, sí, viendo ¿no? todo y... Bueno, gracias a Dios se activó la unidad de bomberos del Valle de Guadalupe. Okay. Un saludo a esos canijos, los amo. Muchas gracias por llegar a atendernos. Nos llevaron a los 2. Yo llevaba simplemente una lesión superficial que creo que tú me dijiste que era no sé si era un esguince o que sí. en rótula también, pero
primera atención fue en el IMSS de Ensenada. De ahí nos movemos en la noche, la muevo porque obviamente estaba todo muy lento, ¿no? En cuanto le sacan la tomografía y vemos que hay sangrado supraranoideo, fue de vámonos de aquí. Nos vamos a la 20. En la 20 pues nos dicen, pues espérate que venga el neuro, ¿no? El lunes o el martes. Entonces así de que pues vamos a movernos. Entonces nos movimos. Gracias a Dios el sangrado cesó, no evolucionó. Ella regresó aquí en tiempo, espacio, situación. Sí tuvo un pequeño lapso de pérdida de memoria, ¿no? Y pues ya de ahí fuimos a trabajar con las fracturas. Se trabajó con las fracturas con un doctor, no recuerdo su nombre, pero también un saludo al doctor que nos apoyó ahí con eso. Y posteriormente pues contigo, maestro, que Sí. la verdad eres un genio en eso. Te rifaste. O sea, no porque estemos aquí, pero la calidad de atención que nos brindaste desde el día 1, o sea, llegamos muy vulnerables, tú nos viste. Sí. Estábamos no nomás quebrados físicamente, sino, ¿no? Mentalmente, Sí, venían espiritualmente. achicopalados, sí. Y tú nos diste, más que lo fisiológico, nos diste algo muy, muy fuerte espiritualmente, ¿no? No, pues qué bueno. Me agarraron en un buen día. No andaba de malas. No, eres es cierto. sí, fuiste muy, muy bueno ahí. Entonces, ahí nos casamos contigo, ¿qué? 3 meses, ¿no? Fue No, más o menos, cabrón, yo con un matrimonio estoy... Fíjate. No, ya con eso. No, saludos a mi esposa. Sí. Sí, ahí estuvimos contigo yendo casi 3, 4 meses. Se hicieron estudios, hiciste electromiografías, Sí. todo el rollo. Y ya anda como si nada, ¿no? Valeria La veo en redes que anda de maestra de yoga ya. está dando clases de yoga. Se Súper bien. certifica ahorita en la semana que entra, de hecho. Se certifica, bueno, quién sabe cómo sale el podcast, pero se certifica como maestría de yoga instructor. Ah, qué fregón. Pues saludos a Valeria y Sí. muchas felicidades. La verdad que sí, me llegó bien, bien complejo ese caso y le fue muy bien. Y a todo el equipo de mi clínica, la neta, esas palmas son para ustedes porque a final de cuentas son los que estuvieron ahí a diario con de ella. hecho, O no a diario, pero muy seguido. sí, un saludo a todos ellos. Mi estimado, ¿qué te parece si entramos en materia? Yo Vamos. te invité porque me ha llamado mucho la atención tu trabajo. En redes, sigan sus redes, ahorita se los vamos a poner por acá. Sí, Ambio, Life Sciences, ¿verdad? Pero a ver, te voy a decir la verdad. Como no me quería sentir tan vulnerable en esta entrevista, sí investigué un poquito de la ibogaína, pero definitivamente no lo suficiente. Aquí el máster eres tú y quiero saber todo. Cuéntame y a todos los que nos están escuchando y viendo, ¿qué es la ibogaína, güey? Bueno, todavía seguimos aprendiendo, ¿no? Ok. Pero la ibogaína es un principio activo de un alcaloide uno de los cuantos alcaloides que se encuentra en una planta que crece en África Central. Ok. Específicamente más en Gabón y en Camerún, tengo Ok. entendido. La planta se llama Tabernati iboga y es utilizada ahí en la región de manera endémica por una religión que se llama Bwiti. Bwiti. Es una religión que se podría definir como sincretista. Básicamente es un conjunto de creencias, conjunto de religiones, donde se puede involucrar a lo mejor parte del cristianismo y otras corrientes, ¿no? De ahí. Obviamente todo por la parte de la colonización y estamos hablando de mucho tiempo atrás. Sí. Inclusive se cree que esta planta la utilizaban los pigmeos. Ok. Estamos yendo, ¿no? Desde el inicio casi de la humanidad, podríamos hablar de ahí. Entonces, la historia dicen que los animales se comen la corteza de la planta Ok. para entrar en un estado de conciencia alterado. Los animales buscan la planta. Ok. Y resulta que la historia dice que una tribu cazó a un animal y cuando comieron la carne del animal tuvieron esta experiencia visionaria o neurogénica, que ahorita vamos a esas definiciones. Por Es una favor. experiencia como psicodélica, le puedes llamar. Y bueno, esta tribu, quiero creer que son los Bwitis, pero hay más tribus que la utilizan. Ujú. Siguieron cazando este animal hasta que se dieron cuenta cuál era la planta que estaba comiendo. Y de Ah, ahí- ok. Primero identificaron el animal que cuando se lo comían tenían estos trips así bien interesantes. Sí. Hasta que lo siguieron antes de cazarlo y dijeron, eso es lo que come. Sí, y por lo que tengo entendido, uno de mis socios ahí en Ambio, Jonathan Dickinson, él ya ha ido a Gabón, tiene una relación muy estrecha inclusive con las autoridades de Gabón, Ujú. y con las tribus ahí.
Y él cuenta que los animales, él ha visto a los animales, no sé si son los changuitos o qué tipo de animal ahí están comiendo la planta y los frutos de Ok. la iboga, ¿no? Y esa es la planta de la iboga. Y bueno, en cuestión de por qué la utilizan ellos es para varias situaciones. Primero lo usan como una eucaristía, como un sacramento, Ujú. ¿bien? Cuando la mujer la niña se va a transformar en mujer, Ujú. hacen un rito. Ok. Cuando el niño se va a transformar en hombre, hacen un rito, creo que le llaman rito del pasado. Del Del pasado. pasado, que es básicamente entre esta experiencia buscan contactar o tener información de sus ancestros para poder brincar hacia la siguiente Fíjate etapa de que la vida. eso leí. O sea, no me acordaba del nombre de la religión como tal, que mencionaste en Witty, ¿verdad? Por si alguien Witty. lo Ujú. quiere buscar. Pero sí leí que en estas organizaciones de las tribus, o lo que pensaban era, a través de esta planta, buscar contactar con sus antepasados y recibir, no sé, consejo, guía o lo que... Mira, qué interesante. Y que también adoptaban ciertos aspectos del cristianismo y de algunas otras cosas. Entonces, como que se hizo una mezcla interesante ahí de creencias, ¿no? Es correcto, Ok, básicamente es lo que es. Eso es el Witty, ok, ¿no? muy bien. Y hay otras tribus, tengo entendido, y hay varias corrientes, ¿no? Y vamos, no, yo no tengo tanta información de eso. Todavía tengo pendiente mi ida a Gabón y mi rito de Pues hay iniciación que a ir. beber, que sí tengo que ir para allá. Jonathan Dickinson, ¿qué onda? Llévanos No, de a hecho, él, Gabón. él es el Sí. primero que me está intentando llevar, de hecho, de la mano. Sí. Ahorita cuento, pero hace poquito más de 3 años estuve a punto de ir, pero ahorita llegamos a ese tema. Bueno, regresando. Entonces, en Gabón lo utilizan básicamente como parte de su cultura y Ujú. parte de un proceso ritualístico de la Ujú. vida, ¿no? Ok. Bwiti significa estudio de la vida. Ok. Y ellos lo que intentan estudiar en el camino, pues es su vida, su trayectoria y la vida de sus antepasados. ¿Con qué finalidad? No lo sé. Sigo sin entender mucho de lo que ellos hacen, para serte honesto. Por eso es mi interés en ir para allá y aprender a lo mejor un 1%, ¿no? Porque igual en lenguaje ellos hablan criollo y francés, entonces no voy a tener la capacidad Órale, muy... interesante. Nah, pero ahorita ya pues con la tecnología Con la está tecnología, más ¿no? fácil, ¿no? ¿Y Eh, cómo fue que de estas prácticas tradicionales llegó acá a estas áreas y en estos tiempos? Es bien interesante. Hay evidencia de que, no recuerdo bien en qué año, pero fue antes de los 70s, no sé si fue en los 20s, en los 50s, no quiero dar datos erróneos, pero ya fue comercializado el principio activo, el alcaloide principal que es la ibogaína, Ujú. fue comercializado como Lambrigine en Europa. Esto era, eh, ¿cómo se dice? Prescrito por los médicos para astenia, para Ok. cansancio, Para cansancio. como un Ujú. estimulante. Ujú. Y eran microdosis, eran Ujú. dosis muy pequeñas. Entonces, regresando un poquito, mira, en Gabón la usan para ir a cazar. Ujú. La usan por si la mamá no puede dar leche, Ujú. le dan ibogaína y parece que activa Glándulas. Ajá. Ujú. Y puede dar leche después. Ok. Ahí también cuando hay una situación de adicción en la comunidad, Ah, ya llegaremos a eso acá. lo Ajá. utilizan. Y para otras ciertas cuestiones, ¿no? Obviamente esto lo utilizan junto con parte de sus rituales Ok. y parte de eso, ¿no? Se hizo muy popular en Estados Unidos en los 80s. No Ok. recuerdo bien el nombre de Ahí este se corta. señor, Ujú. pero bueno, fue a África, él era un heroinómano, toxicómano ya de muchos años de heroína. Ujú. Fue a África con un conjunto de amigos, lo invitan a hacer ibogaína. Ujú. Iboga hace el ritual y pues él se da cuenta 12 horas después que no tiene abstinencia Ujú. y que no tiene cravings, no tiene antojo. Sí, antojo. Entonces él dice, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y obviamente pasó por todo este proceso psicodélico, que Ujú. ahorita hablaremos también de eso, pero pasa por todo este proceso psicodélico y él dice, bueno, no tengo abstinencia, ¿qué está pasando? Y pues sí, literalmente se le quita la abstinencia por un buen rato Ujú. y él pues siente que encontró la cura que va a cambiar el mundo, regresa a Estados Unidos y empieza a gestionar para pelear con el FDA, que se puedan hacer estudios y
empieza a haber una ola de científicos brincándose a estudiar la ibogaína, los mecanismos de acción. Entre ellas está el doctor Ken Alper, la doctora Deborah Mash, que la doctora Deborah Mash sigue trabajando con esto. Y básicamente empiezan a litigar con la FDA para decirles, mira, ¿sabes qué? Puede ayudar con la adicción, ¿no? Puede ayudar con el opio, con la abstinencia a opio, ¿no? Es que lo poquito que he visto al respecto, por lo que entiendo, es que toda esta rama de medicina psicodélica, ¿no? Que creo que es uno de los términos que utilizan actualmente, medicina psicodélica, traía mucho respaldo científico por ahí de los 60, 70 probablemente, pero después, digo, si me equivoco en las fechas, una disculpa, pero después hubo este problema con Nixon, me parece que fue el presidente, sí, que catalogó todo esto así como que era la peor de las drogas, y todo ese trabajo científico muy bien estructurado que se había hecho se guardó ahí en las bóvedas y dijeron, ¿sabes qué? Esto no, esto está mal. Y también mezclado tal vez con que se empezaron a utilizar muchos de estas sustancias psicoactivas, pues más bien con una intención o con un uso recreativo más que científico, y ahí fue donde como que se perdió un poquito el buen camino que todo esto traía. ¿Esto sabes quién lo platica muy bien? Me gustaría, es más, vamos a ver si ahora sí logramos contactarla. He tratado de contactar en un par de ocasiones porque he escuchado podcast de ella. Hay una doctora que se llama Joyce Braverman, que habla mucho, creo que ella está más bien enfocada en psilocibina, no estoy del todo seguro, pero cuenta esto de manera muy interesante en varios episodios de podcast que he tenido oportunidad de escuchar. Ojalá algún día tuviéramos ahí la oportunidad de platicar con ella sobre cómo todo este tema pues legal aplastó todo el trabajo que se estaba realizando, y ahorita como que se está tratando otra vez, ¿no? De explorar estas sustancias psicoactivas. Ya hay varios protocolos, según tengo entendido, con psilocibina, ahora con ibogaína. Ya platicaremos de lo que se está haciendo en Estados Unidos y por qué vienen aquí a Tijuana, porque aquí es como una de las partes más fuertes donde se realiza esto de manera correcta y estructurada. Ahorita quiero que me platiques todo eso. Y pues otras sustancias para ayudar a pacientes que no tienen respuesta a la farmacoterapia convencional, ¿no? O sea, resistente a todo, les va re mal. Creo que los veteranos de guerra es una población particularmente vulnerable, ¿no? Y que están teniendo muy buenos resultados con este tipo de sustancias. Platícame un poquito de los efectos de la ibogaína a nivel del sistema nervioso central, o básicamente qué es lo que hace, pues, cómo es que ayuda. Bueno, el mecanismo de acción de la ibogaína todavía se sigue estudiando, ¿no? Seguimos aprendiendo ello, pero básicamente se metaboliza en el hígado, ¿no? Y afecta todo el mecanismo simpático y parasimpático de los mecanismos de recompensa. Entonces estamos hablando de los receptores de serotonina, de dopamina, kappa, mo, famoso glutamato también. ¿No? Entonces tiene un mecanismo de acción súper complejo, Doc. Súper complejo, que la verdad el objetivo es poderlo definir, ¿no? Todo, saber completamente cómo es. Pero, por ejemplo, lo que se sabe es que tiene este efecto neuromodulador a nivel del sistema de recompensa, lo que genera una homeostasis a nivel de sinapsis, ¿no? O sea, un equilibrio. Un equilibrio que lo pierdes una vez que estás usando una sustancia. De ahí el término ese que mencionaste de los famosos cravings, ¿no? Me han dado carrilla en este podcast, sobre todo las personas que nos escuchan que no son de aquí de la región. Aquí estamos muy acostumbrados a hablar así de Spanglish, ¿no? Sí. Y dicen, ¿por qué hablan en inglés? Bueno, está bien, tienen razón. Entonces, cravings es antojos, ¿no? Antojos. Entonces, que a final de cuentas estas personas usuarias de distintas sustancias como, pues puede ser desde lo legal, ¿no? Como el tabaco, el alcohol, y pues lo ilegal, como pues you name it, ¿no? En inglés. Cocaína, heroína o cuanta cosa, tienen ahora sí que supongo que es lo que le dicen la malilla, ¿no? O sea, esta necesidad de la siguiente dosis y la fregada, ¿no? Entonces, por lo que entiendo, ibogaína actúa a ese nivel para bajar esa necesidad o esa percepción de necesidad de otra. Y es bien interesante, mira, porque cuando hablas de dependencia, hablas de adicción, son similares, pero, por ejemplo, la dependencia es física, ¿no? Okay. La adicción puede ser habitual. Ok. ¿No? Entonces está como
Está como el proceso fisiológico de la dependencia. Por ejemplo, con el opio, es muy fácil que entres en un síndrome de abstinencia fisiológico y tú lo puedes ver, ¿no? Puedes ver a la persona realmente con respuesta adrenérgica, sudando, pálidos, con taquicardia, dolores musculares, o sea, con un malestar general, ¿no? Pero luego puedes ver a una persona que está completamente bien fisiológicamente, pero tiene la necesidad habitual, ¿no? Esta parte repetitiva de necesito hacerlo porque necesito hacerlo, pero tú estás bien físicamente. Porque ya genera parte de su rutina diaria, ¿no? Así es. O sea, somos Entonces, personas de rutina. Ibogaína parece que es muy efectiva porque puede tener el efecto en ambos procesos, tanto como en la parte fisiológica, porque tiene la capacidad de actuar en los mismos receptores que actúa el opio, que son receptores de opio, ¿no? Kappa, mu, actúan igual, pero también actúa en los receptores de serotonina y dopamina, creándote este efecto como antidepresivo. Okay. De hecho, tiene este efecto como inhibidor de la recaptación de serotonina. Ahorita hablamos de los protocolos, pero está contraindicado que estés tomando inhibidores de la recaptación de serotonina. Y está contraindicado casi con todos los psicodélicos, con todos los enteógenos. Okay. ¿Por qué? Porque casi todos los enteógenos tienen este efecto en la serotonina. Esto tienen es bien importante, efecto en la dopamina. Y esto ya se sabe, ¿no? Y los psiquiatras tienen información de esto. Entonces, ahí es como actúa a nivel del sistema nervioso. Oye, y se me hace súper interesante esto, así es que te voy a hacer muchas preguntas. Sí, Agárrate vamos, bien, ábrete tu agüita ahí. Sí, hay algo que probablemente por mi TDA, por definición, no pueda, de volada te la saco ahorita. Pero espérate, hay mucha información. Perfecto. Entonces, si esta sustancia, ibogaína, al igual que algunas de las otras más conocidas como las que ya te mencioné, ¿no? Los hongos alucinógenos, que es psilocibina o ayahuasca o lo que tú quieras, también induce esta cuestión así como de visiones y una experiencia más psicodélica como tal. Es correcto. Sí, sí tiene un efecto, le podemos llamar psicodélico para que la gente lo entienda, pero ahorita definiéndolo más, es más un efecto onirogénico. Ibogaína es una triptamina. Entonces, este efecto onirogénico se define como el estado de un sueño, como cuando estás soñando. Ok. Esa es la onirogenia, ¿no? Entonces, cuando estás dentro del trance con ibogaína, estás acostado con tus ojos cerrados y entras en un sueño profundo, en un sueño despierto, ¿no? Okay. Mientras mantienes tus ojos cerrados, estás en este proceso de ilusión, de visión, en un estado como de sueño. Y cuando abres los ojos, regresas aquí en tiempo, espacio y situación a tu realidad, identificando tiempo, espacio y situación. O sea, no es como que, no sé dónde estoy, o veo elefantes, o no es ¿Te dirías así, que estás en control todo el tiempo? No, pierdes el control físico. Por ejemplo, pierdes el control motor. Ibogaína produce ataxia, que es la inhabilidad para controlar tus músculos. Entonces te conviertes un bebé. No puedes, para agarrar agua necesitas ayuda, para ir al baño necesitas ayuda. Y es por eso que tenemos staff médico todo el tiempo. Eso es importante, ya llegaremos a tu clínica. Pero el objetivo es que haya personal médico todo el tiempo para que pueda atender al paciente, porque hay riesgos de caídas, hay riesgos cardiovasculares, que hablaremos. Hay varios riesgos, sí. Porque ahorita los hablaremos, ¿no? Desde la parte médica, créeme que este tema me interesa mucho, pero desde la parte médica ya estoy yo pensando así como posibles complicaciones, ¿no? De que podría pasar esto, podría pasar lo otro. Ahorita las abordamos, ¿qué te parece? Claro. Pero antes de llegar a eso, ¿cuánto dirías tú que por lo general, bajo los protocolos que ustedes manejan, duran los efectos de esta sustancia? Entre 12 a 36 horas. 12, pues es un ratito, claro, ¿no? Sí, es un ratito. Y son fases, ¿no? Tienes la fase aguda, que es cuando la persona está experimentando como todos estos efectos secundarios, ¿no? La visión, tienen un zumbido en el oído, cuando abren los ojos ven destellos de luz, son hipersensibles a la luz, hipersensibles al sonido, tienen un grado de mareo muy, muy alto. Sí, pues dices que están atáxicos y temblando. Súper ¿no? disneicos, mucha náusea,
Y bueno, ese proceso puede tardar entre 6 a 8 horas máximo. Después de ese proceso, viene un proceso como que nosotros le llamamos de reintegración, o le llaman comúnmente el día gris, Ajá. que es un proceso donde ya el paciente fisiológicamente está más estable. Ujú. Todavía hay un grado de ataxia, todavía hay un grado de hipersensibilidad a los estímulos, Ujú. pero ya está más cómodo en cuestión de mareo, en cuestión de náusea, y probablemente ya puede caminar un poquito más, Ujú. y ya está en un estado introspectivo, ¿no? Donde ya está básicamente procesando todo lo que vio durante la noche, Ok. durante el tratamiento, Ok. y está intentando encontrarle respuestas a todas las señales que él vio o todos estos, ¿no? Encontrarle un porqué. Un porqué de todo un lo que porqué, experimentó. poderlo definir. Ok. Y se tiene que, digo, sí me gustaría, a ratito te voy a poner un ejemplo así desde que entra un paciente a su clínica, todos los Claro. procesos que vive, ¿no? Pero ahorita sí de bote pronto, ¿se necesita hacer en múltiples ocasiones este tratamiento o con una vez que lo hagan hay cambios muy significativos? Digo, yo sé que cada paciente es diferente, ¿no? Pero, ¿cómo dirías tú? En el caso de adicciones, es bien importante mencionar que no es una cura Ujú. y no se presenta como una cura. Ujú. Nosotros lo que estamos presentando es una herramienta que puede ayudar a la desintoxicación en cuestión de opio, por ejemplo, Ujú. sin un síndrome de abstinencia muy severo, Ujú. en un tiempo virtualmente corto, pero después de ahí viene el trabajo habitual. O Ok. sea, viene el trabajo de a lo que le llamamos aftercare o cuidados post-tratamiento, Ujú. que es, ya hablamos de rehabilitación, Ok. ¿no? Nosotros trabajamos en la parte de desintoxicación. La Ok. parte de rehabilitación no la hacemos nosotros, Ujú. pero sí trabajamos con las personas para que las podamos enviar a Claro. algún lugar. Todo el manejo multidisciplinario, ¿no? De Es correcto. consejería o el resto de farmacoterapia que se necesite Es o correcto, lo que así ustedes. es, así es. Entonces, según tengo entendido, para no fallarle, los candidatos principales a recibir este tipo de manejo son aquellos con algún tratamiento, o con alguna situación de adicciones, depresión resistente a tratamiento. ¿Cómo se llama esta situación que tienen los soldados? El PTSD, ¿no? El síndrome de estrés postraumático. Digo, no tiene que ser nada más soldados, ¿verdad? Cualquier persona que haya vivido alguna situación que le cause un estrés postraumático, pues también. Y creo haber visto, de hecho, en tu página de Instagram, que también tiene o se buscan ciertos efectos como de neuroplasticidad o como cuestiones para enfermedades neurodegenerativas. ¿También tiene algo de evidencia en eso? Sí, es correcto. Ok. Básicamente, hablando de nuevo con el mecanismo de acción, hace un par de años salieron unos artículos nuevos. Uno de ellos habla sobre el periodo crítico, que es básicamente este periodo desde cuando naces hasta cierta edad, donde todo lo que absorbes lo aprendes muy rápido, Ok. ¿no? Y luego este periodo se empieza a difuminar hasta que hay un momento donde ya la retención es más lenta, ¿no? Y es obviamente proceso de la vejez. Se hizo una investigación con los psicodélicos para ver si podían aperturar otra vez el periodo crítico. Y sí lo abren. ¿Ok? Y cada psicodélico tiene un momento, una puerta de tiempo donde te lo abre. Ibogaína fue el psicodélico que abrió por más tiempo el periodo crítico. Esto quiere decir que con esto se sustenta la teoría de la neuroplasticidad. ¿No? Y la teoría de la neuromodulación en los sistemas de recompensa. Ok. ¿Por qué? Porque básicamente lo que está pasando es que al momento de que tú tienes la capacidad de ver tu mundo desde otra perspectiva, ahí es donde le estamos llamando a eso es lo que es neuroplasticidad. La capacidad de ver tu presente desde otro punto, con otro entendimiento. Desde ahí estamos hablando que ese momento es neuroplasticidad, ¿no? El hecho de que puedas cambiar tu ruta de hábitos. Ujú. Entonces, la ibogaína abre este periodo de tiempo para que lo puedas hacer. Ok. Básicamente, haces ibogaína y va a ser más fácil para ti cambiar tus hábitos, cambiar tus procesos. Eso lo puedo entender desde el punto de vista de toda esta cuestión de adicciones y de Ujú. cuestiones de comportamiento y eso.
a lo mejor donde sería interesante para mí, a menos que estoy acostumbrado a lidiar, Guillermo Parra, que es neurólogo, también aquí estuvo invitado, el concepto de neuroplasticidad más o sea, sí lo podemos también pensar en cuestiones como de alguna enfermedad neurodegenerativa como tal, ¿no? O sea, ELA, que es una enfermedad terrible que no todos ahí como que, híjole, él es un caso de esclerosis lateral hemitrófica. Ajá. O alguna lesión medular y que se busca que sí haya como tal un efecto de neuroplasticidad donde las zonas lesionadas como tal, digamos que otras áreas que quedaron ahí intactas manden información y traten de ayudar. Eso sería súper interesante ver cómo esta sustancia puede lograr ciertos efectos positivos a ese nivel, ¿no? Bueno, pues en el programa que tenemos le llamamos el programa Neuroregeneración. Estamos tratando múltiple esclerosis, Parkinson, y otras enfermedades neurodegenerativas. Y publicamos, sí fue en este año, creo que en febrero de este año, uno de mis socios y yo publicamos un caso de estudio de 2 pacientes con esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple. Ajá. Te lo voy a mandar para que lo leas. Órale. Está muy interesante, pero básicamente hubo una reducción muy significativa en la lesión de una de las pacientes después de una toma, pero muy significativa. Entonces, eso es lo que estamos intentando investigar. Es que eso es bien importante. Nuevos horizontes, porque pareciera que se está abriendo la ventana para otras cuestiones, ¿no? Pero los felicito que lo hayan publicado porque como tal, acuérdate que desde el punto de vista anecdótico, pues todos hemos escuchado así de que no, yo tenía un vecino que se tomó tal cosa, le fue re bien. Pero mientras no haya como tal así la evidencia clara, ¿no? Y se pueda analizar y que otros colegas ahí le puedan echar un ojito y decir, entonces eso. Y en México nos falta mucho eso. Sí, y es lo que estamos tratando de empujar nosotros. Y de hecho aquí en México también generemos medicina basada en evidencia. Eso. Publiquemos, claro. o sea, no nomás nos vayamos por lo bueno, publiquemos lo que está pasando. No, y también se vale porque todo el mundo quiere publicar lo bonito o lo que le salió bien, pero también es igual de válido decir, ¿sabes qué? Hicimos esto, lo hicimos así súper bien estandarizado y lo mejor posible y no salió. O sea, no hubo efecto. Bueno, ya entendimos que pues eso no sirve, cabrón. Desde mi perspectiva, muchas veces eso es más valioso. Porque evitas que otras personas vuelvan a caer en los mismos métodos que a lo mejor aplicaste, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tema ahí de la investigación. Nos gusta mucho en Ambio. Hemos tenido colaboración con Stanford, qué padre. con universidades como Dalhousie. Tenemos ibogaína in vitro. Estamos haciendo estudio con animales en Canadá. Entonces estamos tratando de llevar esto a otro punto. Hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien. De cuentas. Así es. Y generar más evidencia. Oye, y pues no es que te quiera yo tupir ahí de cosas malas, pero creo que es importante. A muchas personas les va a interesar esta parte porque van a decir, o sea, se escucha muy bonito. Qué interesante. Mira todo lo que hace. Ya nos dijiste también, oye, las primeras horas están medio de la fregada, ¿no? Lo primero que dijiste, pues como que no se antoja mucho vivir esa experiencia, ¿verdad? Pero ya lo que trae detrás de eso o los potenciales beneficios es donde dices, bueno, pues valió la pena. Pero hablemos como tal, porque estoy seguro que por ahí, pues varios especialistas, probablemente psiquiatría podría ser una de los que les brinque. Bueno, yo creo que están divididos. Hay los que les interesa mucho y los que piensen que nada que ver. Cardiología también, ahorita lo voy a decir por qué. O médicos, el Treviño, el urgenciólogo. Jefe, saludos al doctor Treviño. Pues claro, paramédico, ¿no? Pues, también, jefe de Médica 2000. Ahí está, con el buen Treviño. ¿Qué onda con los efectos adversos que sí sabemos que puede llegar a tener ibogaína? Como por ejemplo, aquí los tengo, hice mi acordeón para no fallarle. O sea, sabemos que puede tener algo de cardiotoxicidad, ¿no? Porque, según tengo entendido, prolonga el segmento QT. Entonces, ¿tienes información al respecto de lo que puede pasar a nivel cardíaco? Sí, básicamente a nivel del potencial de acción bloquea los canales de potasio. Los hair channels. Entonces estás hablando de algo bastante complejo, ¿no? Y sí, que puede ser bastante riesgoso. ¿Riesgo cuál es? Obviamente, como en todo en farmacología, es dosis. Todo depende de la dosis, ¿no? O antecedentes del paciente, ¿no? Si ya sabes que tiene arritmias o que... Correcto. Obviamente, entonces... Pues, como que no es muy buena idea, ¿no? Exactamente. Entonces, antes de que tú vas a brindarle un tratamiento a cualquier persona, pues tienes que hacer la semiología, ¿no? Tienes que hacer una evaluación completa médica, un historial médico, identificar cómo está tu paciente. Entonces, nosotros lo que hemos identificado en los protocolos que hemos desarrollado es hacer una evaluación compleja del paciente. Como
O sea, les hacen su electro y todo esto. Completamente. Mira, vemos el electro, vemos laboratorios, vemos enzimas hepáticas, vemos función renal, vemos balance electrolítico, vemos función gastrointestinal. Obviamente también una evaluación del paciente psicológica, ¿no? Y psiquiátrica, ¿no? También. Ver dónde está en tiempo y espacio, porque se puede presentar unas limitantes muy sensibles a modo de quién sí y quién no podría llegar a tomar ese tratamiento, no nomás por el lado médico de riesgo, sino también por el lado psiquiátrico, psicológico, ¿no? Entonces tenemos que hacer una evaluación compleja también por ese lado. Y bueno, con estas evaluaciones se disminuye por un 90% el riesgo de complicaciones, ¿no? A ver, apenas te dije una. Por ejemplo, con la parte cardíaca, si nosotros hay dos arritmias, perdón, que nosotros ahorita tenemos como exclusión total. Total. Una es Brugada y el otro es Wolff-Parkinson-White. Ok. Esas son las dos arritmias. Mecanismo de reentrada, así ¿no? es. Todavía me acuerdo de cardio. Doctor Muñoz, todo lo que me hizo sufrir, todavía me acuerdo. Es las ondas delta, ¿no? Es correcto. Que presencia de ondas delta así en el electro. En el electro. Wolff-Parkinson-White, mecanismo de reentrada y negativo. Es lo que les pasa a muchos de los futbolistas, ¿no? O deportistas en general que van ahí corriendo y de repente ahí hacen muerte súbita. Así es es. por eso. Okay. Así es. Bien. Y bueno, y hay criterios también para Brugada. Y eso obviamente no lo decido yo, ni tenemos un cardiólogo in situ. Ok. Eso es importante. Zapatero a sus zapatos. Sí. Tenemos un cardiólogo que ya bastante tiempo trabajando con nosotros. Él es muy bueno y él es el que da luz verde, ¿no? Básicamente. Entonces, de manera cardíaca, QT en tiempo, que no tenga que no esté muy prolongado, tenemos ahí un número, básicamente. O fármacos que sabemos que prolongan el QT. Descontinuar también, ¿no? esos fármacos o evitar esos fármacos durante el tratamiento, ¿no? Y si el paciente ya viene con una arritmia, o viene con edad avanzada, arriba de 55 años, que no es tan avanzada, pero para nosotros, para el tratamiento, ya se encabronaron muchos. Ajá. Básicamente lo llevamos con el cardiólogo y él aplica lo que es el stress test, una prueba de esfuerzo y un ecocardiograma para ver cómo está la función valvular, ¿no? Perfecto. Cómo está todo trabajando. Y de ahí proseguimos también con el examen físico detallado y con laboratoriales, ¿no? Para evaluar básicamente eso. Y esa es en la parte cardíaca. Entonces, en la parte cardíaca, con tu balance electrolítico, porque es lo que vas a afectar con el tratamiento, y evaluando que esté bien el ritmo cardíaco. Y hace rato mencionaste algo muy interesante también sobre que estaba contraindicado con el uso de fármacos, ¿no? Los inhibidores selectores de la recaptura de serotonina. Así es. Me parece que también las benzodiazepinas puede llegar a ser una bronca, ¿o no? Benzodiazepinas, de hecho, benzodiazepinas puede ser una bronca si la descontinúas por su alto riesgo de convulsiones por la abstinencia. Ok. Entonces, la benzodiazepina no se trata como se tiene que mantener, no se puede suspender de golpe. Tiene que hacerse un plan con el doctor muy, muy cercano para poderlo ir descontinuando poco a poco, ¿no? Cada 2 semanas o cada 3 semanas a lo que indique el doctor. ¿Y qué onda porque como muchos de los pacientes son dependientes de sustancias, son personas con problemas de adicción, y sé que también aquí había clínicas de metadona. ¿Qué onda con la metadona? ¿Se puede interactuar con ibogaína o no? No, fíjate, es bien interesante. Ni Suboxona ni metadona, porque son opiáceos de larga duración. Okay. Entonces, lo que pasa es que si el receptor kappa o mu está acaparado por la metadona, no va a ser competitivo con la ibogaína. Ok. Entonces, ibogaína no va a poder entrar y hacer ni siquiera va a poder hacer acción. Sí, no va a poder hacer la conexión. Es como el juego de las sillitas. Y si ya está la sillita ocupada, pues ni llega. Así es. Ok. Entonces, básicamente, lo que precede es que días después vas a tener un síndrome de abstinencia muy severo, porque cuando entró la ibogaína estaba ocupada por la metadona, ¿no? El receptor. Entonces, lo que hacemos ahí es descontinuar metadona y Suboxona. Se hace el cambio a opiáceo de corta duración. Aquí estamos hablando de oxicodona o lo que el doctor
indique, Sí. por un periodo de tiempo, dependiendo la dosis que estaba de Suboxone y metadona, Ujú. por un periodo de tiempo previo al tratamiento con ibogaína. Ok. Oye, qué interesante. ¿Y qué me dices? Digo, porque ya platicamos, ¿no? Personas que buscan ayuda porque no han encontrado alivio con la farmacoterapia convencional, por ejemplo, hablando de cuestiones psiquiátricas muy puntuales. ¿Sería buena idea o no tratar el manejo con ibogaína en pacientes con trastornos psiquiátricos, como por ejemplo esquizofrenia o antecedentes de brotes psicóticos? ¿Se puede, no se puede? ¿O bajo qué cuidados? ¿O qué opinas? Una de las reglas que nosotros tenemos es que no tratamos pacientes que no están estables. Ok. Eso es como uno de los principales ¿Y eso quién lo principios. determina? Tenemos evaluaciones médicas, ¿no? Muy, Ok. muy oportunas para ver si el paciente está estable o no para el tratamiento. Pero sí te puedo mencionar que, por ejemplo, en el 2010, uno de los criterios de exclusión que había en general en la comunidad era instinto suicida, ¿no? Ok. Y para serte honesto, ahorita nosotros estamos tratando mucho paciente con idealismo suicida y está siendo muy benéfico. O sea, a un grado que wow, es increíble la manera como transforma esa parte. Es un proceso, obviamente, no es de la noche a la mañana, Sí. pero cómo las personas salen de la clínica con ganas de vivir, o sea, con ganas de ir a abrazar a sus hijos, Es de hacer que cosas, ¿no? justo eso vi y de ahí, digo, ya te traía en mente de hace rato y dije, va a ser un muy buen invitado, pero por ahí me salió un videito que a lo mejor estaría bueno ponerlo, Beto, no sé si se pueda aquí o en un espacio aquí en chiquito, o si no, aunque sea les dejamos el link para que lo vean, de este personaje que no recuerdo su nombre, probablemente tú sí, pero creo que fue senador o algo de Kentucky. Brian Hoover. Brian Hoover, que salió en el programa de Joe Rogan, que Oye, yo qué soy bien- fan, güey. Qué bien habla, ¿verdad? Güey, es impresionante. Y dice, cuenta la historia Sí. de su esposa. De su esposa, sí. De su esposa. Y dice, and I came to a clinic to Tijuana. ¿No? Y dice de que fue una clínica a Tijuana, que son ustedes, ¿no? Sí. Estuvo, échense porras, cabrón. No, Sí. fue con ustedes. Me comentaste fuera de cámara, también ahorita nos cuentas esa experiencia para todos los fans de la NFL. ¿Estuvo Brett Favre con ustedes? Con nosotros, así es. Ok. O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Y ahorita está como muy en auge, muy en boca de todos en Estados Unidos. Creo que hasta en temas ya de buscar como tal ellos sacarla de su clasificación, ¿qué le dicen? Clase 1, Clase de 1. que son ilegales, ¿no? Por el momento, allá. Que no tienen, clase 1 son que no tienen efectos terapéuticos. Creo que hasta... mira, y ve lo que dices, ¿no? Sí. Pero digo, hay que demostrarlo con ciencia, pero Así pues es. que dejen hacer ciencia al respecto. Es correcto. Creo que este gobernador de Texas también estuvo por acá. Rick Perry. Así Rick es. Perry, Ex ¿no? gobernador de Texas, sí. Güey, o sea, ya que De los esos conservadores, caballotes ahí conservadores, número uno, vengan a México, de Tijuana, que tanto le tiran, pero ese es tema para otro podcast, ¿no? Que estén aquí, que estén tratando esto y que ahora estén tratando de cambiar las cosas. Si mal no recuerdo, este senador de Kentucky, ¿cómo se llama? Brian Hoover. Digo, vio los efectos en él y su esposa, me parece, y creo que ya tiene como una asociación, ¿no? ¿Es con veteranos de guerra? Sí, tienen una coalición Ok. para ibogaína. Y sí, tienen en conjunto ahí veteranos de guerra, primeros respondientes, Ujú. Todos los que han vivido cosas canijas. Así ¿no? es. Aparte, acuérdense que ellos han tenido, en general, en todo Estados Unidos y Canadá, más Estados Unidos, ¿no? Este problema con que le llaman la crisis de los opioides, ¿no? Que mucha gente, lamentablemente, tuvo ahí un problema severo Muy fuerte. y temas de Big Pharma y todo eso. Pues hay una historia por ahí del invitado con Big Pharma, pero ahorita no la cuentas. Pero aquí, ¿cómo estamos en México? ¿O cómo está el marco de la legalidad que les permite hacer este tipo de intervenciones aquí en México y que en otros lugares, ¿no? México, tengo entendido que desde el 98, 95 ha sido como meca de la ibogaína. Se han abierto bastante clínicas. Normalmente, históricamente, es gente que usó ibogaína, que era adictos, que usaron la ibogaína y luego abrieron su casita de manera muy ortodoxa, ¿no? Muy empírica. Uh-huh. Y listo. Era un cuarto y te daba ibogaína, una cubeta por si vomitabas, salvia, palo santo y la bendición, ¿no? Y ahí te veo mañana si... No, pues qué peligroso, ¿no? Así era, ¿no? Así empezaba. Después empezó a transformarse
conforme se empezó a generar más evidencia y se empezaron a reportar muertes, ¿no? Las muertes reportadas eran porque el paciente pues, lo dejaron en un hotel solo después de darle ibogaína, ¿no? O cosas así que realmente identificas y más que de cuestión médica, eran de cuestión ética, ¿no? Pero bueno, y aquí en México no está tipificada, o sea, no está categorizada de una manera ilegal. O sea, no es ilegal. No es ilegal. Si no tú es traes ilegal. ahí tu planta de ibogaína o tu sustancia de ibogaína y te paran en un retén, no es ilegal. No es ilegal. Ok. No es ilegal. Entonces, pero nosotros en Ambio trabajamos la exportamos desde África, ¿no? Ajá. Llega aquí de manera ilegal. Ajá. Pero sí hay un nivel, creo que de manera como de underground todavía, Ajá. como de casas underground. Nosotros tenemos aviso de funcionamiento. Ok. Nuestras clínicas sí tenemos permisos, tenemos dirección médica, tenemos responsable sanitario, tenemos un consejo médico. Es que eso es bien importante. Tenemos ¿no? bastantes enfermeros, tenemos bastantes médicos, tenemos todos los procesos normativos que nos exime la ley, ¿no? Que no nos exime la ley, que nos exige, Ujú. ¿no? Expediente médico, bla, 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 ¿no? Todo este tipo de cosas. Entonces, por ese lado, nosotros quisimos hacer la diferencia y fuimos la primera clínica en México en hacer la diferencia. Y no nomás en México, a nivel mundial. Que dijimos, ¿sabes qué? Podemos seguir haciendo las cosas igual que todos, Ujú. pero no vamos a hacer que esto evolucione, ¿no? Ujú. Ahorita nosotros ya tenemos pláticas con instituciones muy importantes aquí en México sobre el tema. Y a mí, la verdad, me puso muy, muy feliz que... ¿Instituciones políticas o médicas? O, médicas. digo, no tienes que decir nombres si no Sí. se puede. Yo sé que hay temas ahí todavía de... Médicas, sí, Sí. pero todavía no. Pero vamos a hacer ahí... ya después que pase ese proceso, si quieres, regreso otra vez para hablar ahora Ándale. como de eso. Pero, bueno, están haciendo meses de trabajo con la intención de ya hacer evidencia en México y hacer investigación aquí en México. Y bueno, lo que está pasando, todo esto que está pasando en este presente, se le llama el renacimiento psicodélico. Ándale. Ajá. Y por lo que yo pude sentir es que el gremio científico en México ya se dio cuenta de lo que está pasando en Estados Unidos, América del Norte, y lo que está pasando en Europa, en cuestión de que ya está generando evidencia. O sea, ya hay mucha evidencia. Ujú. Ya hay empresas fundadas con millones de dólares queriendo generar data, ¿no? Entonces, creo que ya se dieron cuenta que es un momento muy importante porque al menos nosotros llevamos la ventaja al que aquí no esté ilegal. Ok. O sea, nosotros si nos sentáramos, el sector privado, con el gobierno, con las instituciones nacionales de salud, Ujú. sin intereses de conflicto por el lado privado, o sea, Ujú. al menos te lo digo por nosotros, Ujú. nosotros encantados de la vida, les compartimos la información que tenemos, les compartimos los manuales de procedimientos que tenemos, toda la propiedad intelectual para que ellos puedan desarrollarlo, Wow. ¿no? O Eso sea, no nosotros es estamos cualquier con cosa, esta... no es cualquier cosa, Así debería ser la ciencia en general, ¿no? pero hay pues muchos conflictos de interés Claro. ahí, ¿no? Y lo entendemos. Mucha lana de por medio. Mucha lana de por medio. Sí. Y bueno, falta gente que quiera pegarse el tiro, ¿no? Y ya podemos ver que hay gente. Y entonces es bien interesante, al menos que a mí me esté tocando verlo. Yo Ujú. pensé que no me iba a tocar verlo, para serte honesto. Ujú. Pero ya México está despertando y está dando cuenta de lo que está pasando. Ujú. Y aparte está la necesidad. Oye, y porque vi que en países como me parece que Nueva Zelanda y no sé si Brasil y de seguro en África o Sudáfrica, que es donde es nativa, de hecho sí es legal y sí tienen... Está regulada. Está regulada y tienen sus protocolos y todo eso. O sea, no están queriendo decir nada que esté fuera de lugar. O sea, ya hay evidencia científica, al menos en esos lugares, y ahora con lo que están haciendo ustedes, que sí nos da la posibilidad de pensar en que esto debería de ser regularizado y pues otra arma terapéutica más para estos pacientes que, híjole, muchos de ellos no responden y no solo se despedazan su vida, sino la de su familia, ¿no? Sí, Entonces, sí. Yo creo que muchos factores ahí, pero una es que es mucha chamba, porque ocupas generar medicina basada en evidencia. Y yo con lo poquito que he tenido experiencia en eso, en publicaciones, casos de estudio, ese tipo de cosas, ya cuando generas un entorno, por ejemplo, para generar un fármaco,
para desarrollar ya un principio activo de manera GMP, ¿no? De clasificación GMP. Ya es un trabajo muy, muy profundo. Que yo lo veo muy bonito, ¿no? A mí me emociona mucho ese nivel de profundidad de investigación, pero sí exige. Sí, claro. Exige recursos, exige eso. Sí. Pero al parecer ya hay personalidades aquí en México, gracias a Dios, que están viendo la manera de poder hacer esto y dárselo bien a mexicanos. O sea, a mí me dices, oye, pues es que para empezar hay un tabú. Sí. Entonces, si lo presentamos con ciencia, el tabú no va a tener ahí, ¿sí me explico? Cavidad. Sí, por eso no es como el hongo, pues, porque el hongo todavía tiene denominación de origen, es mazateco. Ok. No es como... Los honguitos de ahí de María Sabina y esto. María Sabina era mazateca, la psilocibina, ¿no? Entonces está protegido. Luego, si te vas con el famoso bufo, el sapito. El sapito. Que viene de los seris aquí en Sonora. Ajá. También. Por peyote, ¿no? El peyote de los huicholes está protegido. Ajá. Bueno, esto es diferente. No. Oye, a ver, abriste una puerta muy interesante. ¿En qué es similar o en qué difiere? O de todas estas sustancias psicoactivas, ¿las puedo llamar? ¿Cuál es la principal diferencia entre ellas? ¿O cuál crees que esté indicada dependiendo del caso o de lo que busca el paciente, ¿no? He escuchado así muy... ¿Cómo te les diré? Así, muy coloquialmente. Tengo un buen amigo y es médico, pero no lo voy a quemar porque no. Que él tiene mucha intriga por este tipo de cuestiones y aunque tiene una formación bien cuadrada y bien estricta desde el punto de vista médico y científico, pues él en lo personal ha tenido la inquietud y ha explorado con psilocibina, que yo sé, no sé si algo más. Y sí me dice, es que no tienes idea. Creo que, no sé si lo dijo él o a quién lo escuché, que dice, psilocibina depende mucho de, o sea, que cada vez que lo haces puede ser una experiencia diferente, ¿no? Pero que es más, hasta cierto punto, o así me lo dijo él, como más recreativo, más cotorrón y pasan cosas así más chistosas, ¿no? Y luego creo que ayahuasca... Han dicho o he escuchado que dicen que es como tu abuelita regañona, ¿no? Que te da así una cachetada y te dice, mijo, la andas cagando, agarra la onda, ¿no? O sea, tiene como que sus diferentes efectos. ¿Cómo difiere ibogaína de las demás en todo esto? O si nos pudieras hablar un poquito, no sé si sepas también de las otras o nomás estás metido tú en ibogaína. No, sí. Me he tenido que meter un clavado ahí en las otras sustancias porque... Es muy común que nos hagan esas preguntas, claro, ¿no? y ver dónde se categorizan. Bueno, todas estas sustancias se pueden entran en el término de psicodélicos, pero también hay otro término que a mí me gusta mucho mencionar que es enteógenos. Enteogenia, ¿no? Y es básicamente sustancia que te conecta con la divinidad, ¿no? Con el ser. Y pues estas sustancias tienen esa capacidad, ¿no? De poderte conectar con la divinidad, con el ser, un ser supremo, o tu ser interior, tu máximo con expresión de ti mismo, ¿no? Es que de hecho nosotros la producimos normalmente, ¿no? Hablando del DMT. El DMT nosotros lo producimos. Nosotros lo producimos, pero nacemos, en cantidades pequeñitas, ¿no? Entonces y cuando morimos. Ajá. Y cuando morimos se supone que es cuando más se segrega. Sí. Y por eso le llaman la molécula de la muerte. O sea, se dice que esta sensación del túnel y todo esto de que tu vida pasa. Y que ves a tus antepasados. Es por el DMT. Que es como un último regalito ahí para irte bien, por así decirlo, ¿puede ser? Así tal es, vez. Ajá. Así es. Y esa experiencia. Entonces, la ayahuasca contiene DMT en forma de planta. Tengo entendido que la ayahuasca son 2 plantas que las tienes que juntar. Okay. Aquí el asunto es que el DMT, para que sea metabolizado de manera oral, tienes que usar un inhibidor de la monoaminoxidasa. Okay. Si no usas un inhibidor, no se puede metabolizar. Okay. Entonces una planta hace la función de la inhibición y la otra es el DMT. Okay. Aquí algo bien curioso es cómo supieron los indígenas. Porque, o sea, tuvieron que recolectar las 2 plantas y hervirles por tiempo. Entonces, hay muchas historias de eso, ¿no? Dice que la amazona les dijo. Y, no sé, bueno, anyways. Esa es la ayahuasca. Y la ayahuasca es un brebaje. La experiencia puede durar entre 6 a 8 horas.
También genera este efecto de náusea, de sudor, como sentirte un poco emborrachado, pero te lleva a este estado de psicodélico. Ese sí puede ser muy psicodélico en cuestión de visiones. Ujú. Puede ser abrir tus ojos y puede estar distorsionado un poco tu realidad. O puede cambiar mucho tu diálogo interno. Que ahí es donde yo más he identificado que los psicodélicos como que tienen este efecto terapéutico, que es cómo tu diálogo interno cambia contigo mismo. Ujú. Cómo las perspectivas de vida, todo lo que te está afligiendo, todo lo que estás cargando, tendemos a ser muy duros con nosotros mismos, ¿no? O a todavía cargarnos más la mano. Mucha culpa, ¿no? Ajá, o sea, no, y es mi... Entonces tiende mucho a apaciguar mucho ese diálogo interno que tiende a ser conflictivo con uno mismo y para mucha gente se convierte en puro amor, ¿no? Ujú, ujú. Y bueno, puede ser diferente con cada persona. Muchas personas puede ser en cuestión de estoy viendo algo y vi cómo se hizo la creación o viajé al interior de mi cuerpo. Mucha gente dice que ve serpientes también con la ayahuasca. Entonces, las experiencias pueden ser variables, pero sí se siente que es como una energía femenina, así lo mencionan, ¿no? Ok. Es como una energía femenina. La psilocibe o los hongos, eh, María Sabina lo mencionaste, una señora mazateca desde entonces, ¿no? Muy parecido al LSD, ¿no? Ujú. Es completamente alucinógeno, sí te distorsiona la realidad. El efecto dependiendo de la dosis. Ahorita hay muchos protocolos y mucha evidencia de microdosis para la depresión resistente a tratamiento. Y está siendo muy efectiva a lo que parece, ¿no? En dosis pequeñas hay un protocolo donde creo que tomas 2 días sí Ujú. y paras 1 Ujú. o 3 días sí y paras 2, algo así, de ciertos miligramos. Y esto con la finalidad de que no generes acumulación. Ok. ¿No? Y vayas. Bueno, hay muchas teorías de eso y ya están haciendo también investigación científica con eso. Hablando de otro que no se le considera enteógeno, pero sí es un psicodélico, es el MDMA, Ujú. o coloquialmente llamado éxtasis o Molly. El éxtasis. El o éxtasis mole. o Molly. Y el MDMA también está usado para depresión, lo están usando para depresión, lo están usando para terapia de pareja. Es que eso te iba a decir. Ese es el que, porque hasta hay canciones de eso, ¿no? Es el que te genera como empatía. Sí. Por eso lo que lo andan en conciertos y en raves y eso. Es la droga social. Y que se toman eso y, ay, se andan abrazando y te Sí. amo y la chingada así. O Ok. sea, se la hace al canijo introvertido y va a andar como... Le voy a dar una al pinche Beto. Mira la cara dura que tiene el cabrón. A ver si nos abraza aquí a los dos. Sí. ¿no? Pero y también están haciendo investigación. Está la ketamina, Ajá. que imagino que Oye, habla a ver, para los hablar que de estén ella. así ahorita así muy encabronados, así, oye, ketamina empezó más o menos por esta línea, ahorita ya está súper avalada científicamente y cuando alguien anda ya queriendo tirarse un puente, Hasta se acabó la ketamina ¿Qué? un rato aquí en México, que no, por ahí Ujú. supe, Ujú. pero hay clínicas ya en México para ketamina para... ya está regulada. Ya hay ¿cómo se llama? Registro sanitario para eso. Entonces, bajo riesgo, tiempo corto, el paciente entra el mismo día se va. Obviamente todo esto, si lo abordas con terapia, con psicoterapia, Ujú. el beneficio va a ser más sustentable, ¿no? Claro. A Es ver, bien importante. tocaste un punto bien importante. No es una intervención mágica que lo haces una vez y no. ya todo se resetea No. tu mente y ya vas a estar feliz. No. No, Pero ocupas un acompañamiento. Ujú. Ocupas. Y es bien importante esto. A lo mejor la gente que ya ha hecho enteógenos o psicodelia lo entiende, pero tú haces una de estas medicinas o una de estas experiencias y los beneficios normalmente vienen días después. Ujú, ujú. Y estos beneficios vienen una vez que tú te expusiste a tu realidad. Ok. Fuiste a tu casa, lidiaste con tu esposa que a lo mejor no estás conectando con ella, ¿no? O vas y ves a tu hijo con el cual todavía no puedes ahí tener una relación. Y cuando te expones a estos momentos Ujú. y sientes esos cambios de, voy a ir a abrazar a mi hijo, voy a dejar que mi hija me pinte. Ujú. O que son anécdotas que estoy aventando así de veteranos, por ejemplo, Sí. ¿no? Que obviamente ellos estaban disociados por la guerra. Ujú. Pero creo que en sociedad habemos muchos con eso presente y no estuvimos en la guerra.
Por ejemplo, en las Amazonas hay un término que le llaman panema. Panema. Y es una enfermedad del espíritu, dicen, en una tribu ya, que le da a los hombres, al cazador. Ajá. Porque el cazador se levanta todos los días con su arco y sus flechas, ¿no? Y sale y quiere cazar. Ajá. Pero regresa en la tarde sin nada, ¿no? Sí, Entonces, claro. ¿no? Claro. Entonces regresa 2, 3 días sin nada. O sea, ahí anda el cazador con el panema, Ujú. que es esa necesidad de poder suplir De- como hombre. De proveer, claro, o sea, güey. está en nuestro espíritu. Déjate Sí. tú lo físico, no. Nuestro espíritu necesita poder hacerlo, poderlo traer, Se supone que es lo que hacemos. Es lo que como hacemos, hombres, ¿no? ¿verdad? Entonces, cuando nos pega eso, pues nos da para abajo, ¿no? No, pues traigo la pinche Panema yo Y de el repente, ¿y carnal. cuántos Me no pega ahorita? duro. Sí, Sí, ¿cuántos no ahorita en sí, sociedad traemos sí, el panema, sí. ¿no? Que es esa necesidad de poder traer el sustento a casa o la seguridad o todo lo que involucra, Ujú. y a veces por X o por Y pues quedamos cortos Sí. y no lo podemos traer, ¿no? Pero bueno, por ahí va. Por ahí va este Qué rollo interesante, de, güey. de la anteojenia, A mí, ¿no? a mí en lo particular, yo que sí tengo esta como apertura de... Estoy seguro, a mí me vale madre, güey, pues que hablen. Estoy seguro que va a haber colegas que van a decir, ni al caso, cómo se están hablando de estos temas. Y yo creo que es muy necesario hablar de estos temas, Yo pero creo de que esta sí. manera, fundamentada, científicamente. O sea, no se está haciendo a lo loco, que es donde suceden las tragedias, ¿no? Todos hemos escuchado de que se fueron ahí a Perú o a, no sé, al Amazonas ahí y pues se fueron 4 y regresaron 2, ¿no? Sí. Porque, pues, pero lo hicieron a lo bruto, a lo tonto. O sea, y que sí. un güey se broncoaspiró, güey. Sí, claro, O sea, nomás porque nadie fue y lo puso de lado. claro. O sea, y dices, a ver, No, o no tuvieron la pericia de ver si, oye, no tendrá algún antecedente hepático, renal o cardíaco, o sabes qué, o bueno, para tu medicamento. o sabes qué, ya, pasó una complicación. Bueno, ¿qué haces? haces? ¿Cómo la ¿Cómo resuelves? ¿No? ¿Qué protocolos activas? Entonces, de ahí radica la diferencia, yo creo. Oye, y creo que es buen momento. Cuéntanos un poquito como tal échate porras, güey. Usa el espacio. Cuéntanos un poquito de Ambio. ¿Cómo nació Ambio? ¿De dónde? ¿Cómo conociste a tus socios? ¿En dónde están? ¿Qué hacen? Lo que quieras contar. Bueno, Ambio nace en el 2021 por una necesidad de intentar profesionalizar este método, este tratamiento, y traer más ética como a la arena, Ujú. al campo. Somos 3 los socios, son Jonathan Dickinson y Trevor Millar. Ellos ambos son canadienses, residen aquí en Tijuana. Jonathan Dickinson, él es psicólogo, él es investigador. Él publicó en el 2015 las guías clínicas para el tratamiento asistido con ibogaína. Esto como una ayuda a todo el mundo para intentar disminuir las muertes que estaban pasando, porque había proveedores inexpertos. O sea, había clínicas que estaban abriendo a lo loco, obviamente todo por el dinero, Ujú. y estaban haciendo infinidad de Pendejadas. pendejadas. Pues sí, las O cosas sea, como son. ¿no? Sí. Entonces, él con sus procesos muy íntegros, pues la única manera de proteger la iboga Ujú. o proteger la ibogaína o esta molécula es proteger su historia, ¿no? Vamos a regresar, por ejemplo, a los 70s, Nixon. Ya venía una ola muy padre de ira. Mucha información, ¿no? Pero no me acuerdo qué guerra pasó por ahí. Que no sé si te acuerdas que vinieron un montón de veteranos. No sé si era la de Vietnam o cuál. Y Ujú. todos traían estos traumáticos. Ellos fueron los O primeros. Corea, Vietnam o Corea. Ay, me van a madrear los historiadores. Pero bueno, sí. Bueno, pero Sabemos que la guerra es un cronológicamente, detonante de ajá, esto, sí. entonces, básicamente mandan las tropas a Estados Unidos. Ujú. Los veteranos no tenían el apoyo que tienen ahorita. Ujú. Entonces había veteranos homeless en la calle. Ujú. Y de repente sale el boom del LSD. Ujú. Hay historias ahí bien curadas en podcast de cómo fue que se produjeron no sé cuántas millones de dosis de LSD y se estaban regalando en la calle. Ujú. Entonces los primeros que lo estaban usando, ¿quién eran? Los veteranos. Claro.
¿no? Ocupaban algo para... ¿De para dónde discernir. agarrarse? Ajá. Cabrón, sí. Entonces ahí es donde empieza esta era psicodélica y en esta era hippie. Ujú. Los hippies eran... Las famosas imágenes del concierto de Woodstock, ¿no? Que todos andan ahí, evidentemente, en un Woodstock, trance. yo creo que la mitad de ahí eran veteranos de guerra. Ujú. Fíjate Ujú. qué interesante, Ujú. ¿no? O sea, de la guerra se fueron a la paz. Ujú. Viene toda esta transformación. Y entonces Nixon dice, no, las drogas son malas. Ujú. Si fumas marihuana te vas a ir a suicidar. Y empiezan a aventar toda esta propaganda Ujú. en el 70 y Nixon declara la guerra contra las drogas. Ujú. Y ahí es donde empieza la guerra contra las drogas. Y ahí es donde todo se cae, ¿no? Y se clasifican y se reclasifican y toda esta parte. Ahorita viene esta era renaciente de la psicodelia, donde parece que ya el gremio científico está viendo las posibilidades para hacer algo porque están viendo que los métodos convencionales todavía necesitan algo, ¿no? O todavía no están funcionando. Oye, ¿y qué opina Big Pharma de todo esto? ¿Tú qué crees? Dos cosas. Yo creo que están esperando que van a hacer etapas y van a ser etapas muy, muy fuertes con tiburones Ujú. conforme vayan subiendo más las etapas en cuestión de cómo se regula y quién se queda con las regulaciones y quién Ujú. se queda con las patentes. ¿Y quién se queda con la lana, básicamente? ¿No? ¿No? Sí. Y efecto-beneficio. Ujú. Entonces yo creo que a Big Pharma le va a importar probablemente comprar patentes. No creo que vaya a poder hacer lo que se hacía antes, que era comprar las patentes y ponerlas y no desarrollarlas. Guardarlas. Guardarlas, Ajá. que es lo que se hacía, ¿no? Yo creo que ahorita ya viene con mucha más información, hay muchas publicaciones, Ujú. entonces va a estar fuerte, pero sí creo que van a dar bastante pelea, ¿no? Todo depende también para qué va a estar indicado, cuáles van a ser las indicaciones del ibogaína. O sea, Ujú. se vienen muchas cuestionantes, ¿no? Sí. Nosotros ahorita aquí en Ambio estamos diseñando como el inicio, Ujú. pero cuando esto se abran las puertas con regulaciones y esto, se va a modificar obviamente, pero queremos presentar un método que está siendo funcional y escalable, ¿ok? Tenemos datos de arriba de 2.500 pacientes Ok. y Eso te iba a preguntar. ¿Cuántos pacientes llevaban desde el 2021 para acá? sí, entonces tenemos muchos datos, Sí. tenemos muchos expedientes médicos Ujú. acorde a la norma, con sus consentimientos informados, con todo. ¿Y esto para qué? Pues porque en un momento esta que le llaman real world data del Ujú. mundo real, Ujú. va a ser muy valiosa, ¿no? Claro. Va a ser muy valiosa para el momento que quieran generar procedimientos y esto. Entonces, yo creo que Big Pharma está a la expectativa Ujú. y yo creo que Big Pharma está metido con las farmacéuticas que ya existen ahorita, que ya están desarrollando psicodélicos. O sea, ya hay farmacéuticas ahorita en el mundo Ujú. con una capacidad increíble, Ujú. con inversionistas que si te menciono dices, ah, caray, Ujú. conocidos, ¿no? Del mundo Empresarial. empresarial social. Sí, sí, sí. Y están metidos y con muy buenos cuts, ¿no? Ahí metidos en ese tipo de cosas. Qué interesante, mi estimado José. Y si quisiera alguien ver si es candidato a un tratamiento con ustedes, ¿cuál sería la ruta? ¿Cómo los contactan? O En la página ambio.life, ahí está ambio.life. ambio.life, ahí está un acceso para que puedas llenar una aplicación. Ujú. Básicamente es una información personal, Ujú. información también médica, algunos datos generales. Y de ahí uno de nuestros telefonistas se contactarán contigo. Ujú. Ver por qué quieres hacer el tratamiento, Ujú. ¿no? Ver si eres candidato. Y después se hace un seguimiento médico y una preparación, ¿no? Entonces ese es como el proceso. Así Y es. por Instagram también los pueden atender. Que Sí. digo, todos ahorita andamos En en Instagram estamos también en Ambio Life Science y Ujú. en Facebook estamos en Ambio Life Science también. Ok. Sí. Pues súper interesante esta plática, José. La verdad te agradezco mucho tu tiempo. Estuve aquí, tenía mis apuntes y por aquí tenía, se los voy a decir. Si quieren escuchar un poquito más al respecto o escuchar la experiencia de estos personajes que platicamos, Ujú. que estuvieron en el podcast de Joe Rogan, que es Brian Hubbard, es uno de ellos. Él es el que era el senador de Kentucky. Así es. Y también estuvo Rick Perry, que fue el exgobernador de Texas. Ujú.
Es el episodio número 2251, que salió en enero del 2025. Entonces, si lo quieren escuchar, digo, ojalá Joe Rogan un día mencione mi podcast también, vea, y lo recomiende. Estaría bueno. Oye, hay línea directa aquí con ellos, güey. Dile que qué pedo. Bueno, lo pueden escuchar y ahí hablan de todo esto, ¿no? También me llamó la atención lo de Brett Favre. Él no ha hecho su documental. ¿Sabes? Oye, como que esta es bronca de los quarterbacks de Green Bay, cabrón. ¿Cómo se llama? Aaron Rodgers. Sí. Él también. Hay Sí. un documental en Netflix muy interesante. Sí, güey. del traumatismo cronocefálico. ¿Eh? Del traumatismo cronocefálico. No, hay uno Oye, donde se mete. antes, es que quiero tomar un tema muy importante. Dímelo. Ok, nosotros en Ambio estamos investigando la parte subjetiva, sí, experimental del paciente, como en sus efectos psicológicos. Ujú. Pero para nosotros el diferenciador de ibogaína con otros psicodélicos es que hemos identificado cambios fisiológicos Ujú. que con otros psicodélicos a lo mejor no se han encontrado. Por ejemplo, tenemos un caso de estudio Ujú. con estos pacientes de múltiple esclerosis, donde hay una reducción bastante significativa de las lesiones En las resonancias. En las resonancias muy Ok. significativas. Hicimos una investigación con la asociación Vets Inc. y Stanford, la Universidad de Stanford. Betts es la de los veteranos, ¿no? Así es. Ajá. Tuvimos un cohorte de 30 veteranos de guerra. Todos fueron involucrados, todos fuerzas especiales. Ajá. Todos estuvieron más de 3 veces en Afganistán, en Irak. Ok. Todos estuvieron en combate activo, o sea, Ajá. todos le jalaron. Ajá. Y todos tuvieron algún trauma físico, Ajá. en cuestión de que hubo una detonación de bomba cerca Ok. o algo, ¿no? Entonces, todos tenían estrés postraumático, todos tenían contusiones cerebrales, todos tenían, o la mayoría tenían ideaciones suicidas, la mayoría tenían depresión, y de ahí, ¿no? Las funciones cognitivas muy decaídas, las funciones ejecutivas para resolver problemas y toda esta parte, había un déficit muy marcado. Entonces vienen con nosotros, hacen el tratamiento, regresan, hacen las evaluaciones en Stanford primero, vienen con nosotros, hacen el tratamiento, regresan a Stanford, vuelven a hacer las evaluaciones, después regresan un mes a Stanford, vuelven a hacer las evaluaciones y se publica la evidencia. Oye, mándanos esa publicación. Sí, ahorita van en el segundo documento. De hecho, es como un gol porque publicamos en Nature. Ahí Órale. estoy como coautor, entonces Nice. es muy, muy interesante. Felicidades, Pero cabrón. los outcomes fue lo mejor. En cuestión de... Dicen que en las imágenes había áreas donde había isquemia. Ok. Y después de la ibogaína ya no había isquemia. Ok. O sea, ya había... O sea, con alteración vascular. Para los que Ajá. no son Perdón. del área médica, ¿no? Sí. Outcomes, los resultados fueron que zonas que estaban previamente sin un adecuado flujo sanguíneo, Así es. después del tratamiento se vio que hubo como una cierta restauración Así del flujo es, sanguíneo. Que ya había irrigación sanguínea. Órale. Eso es en lo objetivo. Después, en lo cognitivo, hubo un aumento en la ejecución de problemas cognitivos. También hubo beneficios en las ideaciones suicidas, en la ansiedad, en la depresión. Hubo como un conjunto de beneficios medibles, Ajá. pero para nosotros lo más importante es como qué está pasando fisiológicamente. Como nosotros queremos saber si está habiendo realmente un cambio, si está Ujú. viendo... Visible, medible, no nomás que el visible, paciente diga, exactamente. sí me siento mejor. No, Exactamente. ajá. Y Ok. sí, porque las demás sustancias psicoélicas pareciera que sí, son como nomás en la parte experimental, Ok. psicológica, ¿no? Ok. Te van a madrear de los honguitos y todo. No, y o sea, y creo que son temas muy diferentes, pero el hecho de que haya algo que pueda ayudar a lo mejor a la función neuronal a este nivel es como muy interesante. Pero Súper todavía no interesante. entendemos a qué nivel. Hay una investigación de un ruso, que es la que a mí más me encanta, que lo publicó en 2017, que habla, y yo hablaba de esto antes, él dice que afecta a nivel de mitocondria la producción de ATP. Ok. Entonces, ahí hay algo todavía más fundamental que no entendemos y que nosotros queremos entender en el qué es lo que está pasando, ¿no? Oye, y rescatando eso, si alguien ve esto o escucha esto y le llama la atención y está en el área médica, científica o no de biología molecular,
¿hay manera de que los contacte y trabaje con ustedes? Sí. O busquen hacer alianzas ahí o lo que sea? Sí, de hecho, si hay inclusive algún médico que quiera trabajar con nosotros, adelante. Tenemos un grupo grande ¿Cuánto de pagas, médicos, cabrón? A lo mejor yo me voy. va muy bien. ¿No? Está ¿A quién le duele la espalda? Alguien tiene que doler la espalda ahí. Sí. Bueno, Sí. pero sí, seguimos haciendo este tipo de investigaciones y ese es como el enfoque de Ambio, es identificar realmente cambios estructurales y ver qué es lo que está pasando. Con Parkinson's estamos evaluando que se disminuyen los tremors, los temblores. Es muy bonito la parte subjetiva, Sí. no la quiero demeritar, Ujú. pero hablando del lado científico, pues nos interesa saber la parte tangible, ¿no? Como Claro. lo que podemos Claro. medir y así. Que es a final de cuentas lo que siempre les dicen, ¿no? Es que, güey, pues eso sí suena muy bonito la historia, pero a ver, ¿dónde está el respaldo científico? ¿Dónde está la Sí, evidencia? Entonces, sí. hacer esto, pues da la evidencia, ¿no? Así es. Muy interesante todo, mi estimado José. Yo creo que, como lo dijiste, tal vez cuando ya se cierren ahí las cosas que se andan haciendo a nivel institucional, o si quieres alguna vez te vuelvo a invitar con parte del personal médico, o dependiendo de las de las dudas que surjan, podemos ver como la parte 2 de este podcast, porque creo que hay mucho de qué hablar. Yo que ¿no? podría hacer unas series de estos. Sí, Sí, podría ser sí. algo, sí. Pero sí, con todo gusto. Se Cuenta está riendo conmigo. este cabrón tanto. Sí, Sí. pues, podría poner muy bueno. Claro que sí. Pues muchísimas gracias nuevamente. No sé si has tenido la oportunidad de ver nuestra dinámica final que siempre hacemos con todos los invitados. Te podrá haber llamado la atención esta libretita roja. El invitado pasado, que quién fue, ya teníamos mucho sin grabar. Alex Acosta, ¿no? Fue el último invitado. Porque lo hicimos una promoción para un evento de la granja. ¡Ey, sigan apoyando la granja! Manejo integral de pacientes con autismo. Pero antes vino Alejandro Acosta y él, le tengo miedo a su pregunta. No sé qué pudo haber preguntado. Aquí te dejó una pregunta y un consejo. Vamos a ver, creo que fue esta, ¿verdad? Esta última. Entonces, y al final nos dejas tú una pregunta y un consejo para el siguiente invitado. Que va a ser, sí, no cambian los planes. Nuestro próximo invitado va a ser el doctor Rincón, médico del deporte, el médico de los cholos. Vamos a preguntarle muchas cosas de los cholos. A ver, dile, mi estimado José. ¿No lo entiendes? Yo te traduzco, cabrón. A ver, tradúceme, sí. porque no quiero... Pinche Alejandro no sabe hacer nada bien, Alejandro, ni yo escribo escribir. peor que tú, así que no te sientas mal, Chingado. hermano. A ver, dice, si te pudiera... Y rompió la hoja para empezar el animal. Bueno, si te pudieras quedar con una sola cosa de lo que eres en tu vida, ¿con qué te quedarías y por qué? Supongo que como empresario, padre, investigador. Ay, qué pinche Alejandro, ¿quién lo viera? Nomás la cara tiene. Como papá. ¡A huevo! Están las mías. Muy bien. Sí, como papá. Muy bien, muy bien. Perfecta tu respuesta. Muy bien. Qué chingón, güey. Sí. Muy bien. ¿Y por qué? Ay, ¿por qué? Mi hijo es mi mayor maestro. Ha sido mi mayor maestro en la vida y es el que me está trayendo más enseñanzas y más realidad. Entonces, muy agradecido con Así tienden a ser los pinches Con- chamacos. ¿Uno tienes? uno nomás. ¿Uno? Voy a cumplir 6. 6. Imagínate. Las clases son las que me están dando ahorita. Haciendo yo también. Y, güey. Sí, güey. Es una experiencia muy chingona. Me tocaba de ser papá, entonces apenas ahorita felicidades, debuta. Sí, ahorita anda con los Ah, pinches qué pañales que chido. todavía no huelen a nada. Deja que empiece a comer Ya estás no durmiendo. pura lechita. No. Vele Todavía las no ojeras. dices. Sí. Muy bien. Y el consejo: si quieres aprender a ver, aprende a actuar. Si quieres aprender a ver, aprende a actuar. Muy bien, Alejandro. No esperaba menos de ti. Luego vamos a invitar a Alejandro otra vez para que nos explique el pinche consejo. ¿Qué te parece? Muy bien. Ok, José. Hecho. Déjanos el tuyo. Si quieres, ya quita esa hoja ahí que rompió el Alejandro y síguele una nueva tú, ahí en la libreta. Ya estás. Perfecto. Y pues con eso cerramos el capítulo. No dije nada de los, ¿cómo se llaman? Es que no han pagado. Patrocinadores. A ver si ya pagan los pinches ¿Puedo patrocinadores. hacer un mensaje? ¿Un Puedes hacer comercial? lo que quieras. Cabrón. Netflix viene en noviembre un documental que se llama In Waves in War. In Waves in War. Ajá. Que es En oleadas en la guerra. Ajá. Ok. Que es básicamente 3 fuerzas especiales que estuvieron en Afganistán Ujú. y vinieron con nosotros a Ambio. ¡Órale! Hablan de su experiencia. Está muy padre el documental ahí para que lo puedan ver y puedan ver un poquito más de qué es dentro de la perspectiva de un veterano de guerra
a ser ibogaína. Güey, qué chingón. Felicidades. ¿Qué a todo dar? Entonces, bueno, ¿ya hay fecha tentativa de noviembre o todavía no? Se supone que entre las primeras 2 semanas de noviembre. Vamos a ponernos un recordatorio ahí, para asegurarnos de hablar de esto y cuando salga, pues verlos todos, ¿no? Qué padre. Estuvo muy, muy buena la plática. Te agradezco muchísimo nuevamente. Y los patrocinadores, pues los agradezco mucho a ustedes también, ¿no? Hospital Florence, que siempre ahí me respaldan mis locuras. Muchas gracias a Alejandro y a todo el equipo por seguir apoyando el proyecto. Alfa Diagnostic, la doctora Abril Rodríguez, que de hecho de seguro ahí le sacamos placas a Valeria, ¿no? Durante el transcurso de la evolución que estuvo con nosotros. Todo lo que necesiten desde el punto de vista de imagenología, rayos X, ultrasonido, tomografía, resonancia, pues ahí al alcance de sus manos con la doctora Abril Rodríguez, que tiene una alta especialidad en ultrasonido de mama. Entonces, todas las mujeres y algunos hombres también que de repente se necesita un ultrasonido mamario, pues ahí con la doctora es su mejor opción. Y Luis Barrera y todo el equipo de Stellium, seguros de todo tipo que se imaginen, no solo de vida, carro y casa y lo que crean, sino también muchos planes interesantes de ahorro. Hay que ver a futuro. Entonces, Luis Barrera y todo el equipo de Stellium están listos para atenderlos. Y pues nada más, ¿verdad? Muy bien. Ya tenemos, antes de que estén fregando, ya tenemos muchos invitados agendados. Entonces, hay consulta gratis para rato. No se me achicopalen. Y vean, pronto vamos a darle un poquito de publicidad. A Gerardo Rodríguez me invitó. Por primera vez me invitaron ahora a mí un podcast, cabrón. Y me invitaron al podcast de Cállate y Vende con Gerardo Rodríguez. Sale, pues digo, va a salir después de que salga esto. Antes de que salga esto, pero sale como en 4 días. Entonces, a ver cómo nos va por ahí. Muchísimas gracias. Véanlo por aquí. Vamos a poner, les voy a dar la liga aquí a los chicos para que vean ese podcast también. Está bueno. Está interesante ahora estar del otro lado y ser el invitado. Dije muchas babosadas como de costumbre. Pero pues bueno, estuvo buena la plática. Entonces, saludos a todos. Ya ando por aquí. Y muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente. Bye, bye.